Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios más jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un verdadero enigma que ha dejado a muchos de sus fans con la boca abierta y llenos de preguntas. Hablamos de Kerem y Hande, dos nombres que hasta hace poco eran sinónimo de química en pantalla, y que ahora, al parecer, están intercambiando algunas pullas bastante directas. Sí, lo han oído bien, Kerem y Hande, duras críticas entre ex coestrellas. El misterio continúa. Este vídeo va a ser un viaje a través de las últimas semanas, analizando las pistas, interpretando los mensajes y tratando de entender qué demonios está pasando entre estos dos actores turcos que tanto admiramos. ¿Se trata de un desacuerdo profesional? ¿Algo más personal? ¿Son indirectas o van directamente al grano? Nosotros vamos a intentar poner todas las piezas sobre la mesa para que ustedes puedan formarse su propia opinión. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante rompecabezas, no olviden hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles todo este contenido de actualidad y análisis del mundo del espectáculo. Su apoyo es lo que nos motiva. Ahora, ¿por dónde empezamos con este embrollo entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Para quienes no lo sepan, o para refrescar la memoria, ambos saltaron a la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, que en español se conoció como Teología de Amor, o Llaman a mi puerta. Su química en pantalla era innegable, tan palpable que traspasó la pantalla y cautivó a millones de espectadores alrededor del globo. Sus personajes, Serkan y Eda, se convirtieron en una pareja icónica, y los rumores sobre una relación en la vida real no tardaron en surgir, rumores que en su momento ambos actores alimentaron con una actitud bastante misteriosa y cómplice. Parecía que todo era idílico, que el amor florecía no solo en la ficción, sino también en la realidad. Sin embargo, las cosas cambian, y en el mundo de la fama, los cambios pueden ser tan súbitos como un rayo. Hace ya un tiempo que la pareja, o lo que se rumoreaba que era una pareja, dejó de aparecer junta públicamente. Las especulaciones sobre una posible ruptura comenzaron a circular, y aunque al principio se mantuvieron en un segundo plano, poco a poco fueron ganando fuerza. Ahora, lo que antes eran susurros, se están convirtiendo en declaraciones, o al menos en mensajes que parecen ir dirigidos el uno al otro, y que francamente suenan un poco a reproche, a desilusión, y quizás a un cierto descontento. La primera chispa de discordia, o al menos lo que captó nuestra atención, pareció venir de Hande. En una de sus recientes apariciones públicas, cuando le preguntaron sobre su relación con Kerem, la actriz, conocida por su elegancia y su generalmente discreto manejo de su vida privada, ofreció una respuesta que dejó a muchos perplejos. En lugar de una evasiva diplomática o un no comment, Hande dio una respuesta un tanto ambigua pero cargada de sentimiento. Dijo algo así como que a veces, las personas muestran una cara ante las cámaras y otra muy diferente cuando las cámaras se apagan. Añadió que aprendió mucho durante su tiempo trabajando con Kerem, pero que algunas lecciones vienen con un precio, y que a veces, la realidad supera con creces la ficción, y no siempre para bien. Imagínense el revuelo que esto causó. Estas palabras, para cualquier observador atento, sonaban a mucho más que un simple comentario sobre la experiencia profesional. Sugerían una decepción, una fractura en la relación que iba más allá de lo laboral. Parecía que Hande estaba insinuando que la imagen pública de Kerem, o quizás su comportamiento privado, no se correspondía con lo que ella esperaba o creía. Y claro, en el universo de las redes sociales y los medios de comunicación, una declaración así no pasa desapercibida. Y aquí es donde entra Kerem. Al poco tiempo de las declaraciones de Hande, Kerem hizo una aparición similar, también respondiendo a preguntas de la prensa. Y su respuesta, lejos de ser conciliadora, pareció ser una especie de réplica. Cuando le preguntaron sobre los comentarios de Hande, Kerem, con su habitual sonrisa que a veces es difícil de descifrar, afirmó que él siempre ha sido auténtico, tanto dentro como fuera de las cámaras. Dijo que no entiende por qué alguien sentiría la necesidad de hacer tales comentarios, pero que él está acostumbrado a que se especule sobre su vida. Añadió con un tono que algunos interpretaron como un poco desafiante, que él prefiere la transparencia y que lamenta si alguien se sintió decepcionado, pero que él siempre ha sido fiel a sí mismo. Ustedes dirán, bueno, son respuestas evasivas, ambos están tratando de manejar la situación. Pero si analizamos las palabras con un poco más de profundidad. La tensión es palpable.
Ande habla de lecciones aprendidas con un precio, de realidades que no son agradables. Kerem, por su parte, apela a su autenticidad y lamenta decepciones, pero también parece deslizar un «no es mi problema si no encajaste en mi realidad». El guión de una novela dramática se está escribiendo ante nuestros ojos. Y el misterio no se detiene ahí. Porque los fans, siempre al acecho, han estado rebuscando en las redes sociales, analizando cada me gusta, cada comentario, cada historia publicada. Y han encontrado, o creen haber encontrado, más pistas. Se ha rumoreado que Ande, después de hacer sus declaraciones, dejó de seguir a Kerem en Instagram. Y aunque esto podría ser un acto impulsivo, en el mundo de las celebridades, dejar de seguir a alguien públicamente suele ser una señal inequívoca de tensión. Kerem, por su parte, sigue siguiendo a Ande, lo que añade otra capa de complejidad al asunto. ¿Es un gesto de desinterés, de indiferencia, o quizás un intento de mantener una puerta abierta? Además, se han reportado otras pequeñas interacciones o la falta de ellas que han alimentado aún más el fuego. Por ejemplo, en eventos a los que ambos han asistido por separado, se ha comentado sobre su distancia, sobre miradas que podrían interpretarse de muchas maneras. Y la prensa turca, como siempre, se ha deleitado en especular, publicando titulares que van desde la guerra de las indirectas entre Kerem y Ande hasta el fin del cuento de hadas. Ahora intentemos poner esto en un contexto más amplio. ¿Qué podría haber causado esta fricción? Si pensamos en su relación en la serie, Serkan y Eda pasaron por muchísimas dificultades, separaciones, reencuentros, malentendidos. Tal vez en la vida real también han experimentado algo similar, pero de una manera que ha dejado secuelas más profundas. Una posibilidad es que, tras el fin de la serie, sus caminos profesionales se hayan separado de una manera que ha generado resentimiento. Quizás uno siente que el otro no ha sabido capitalizar el éxito de la serie de la misma manera, o que ha habido una competencia tácita por papeles o por atención mediática. Kerem, por ejemplo, ha estado muy activo en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ande, por su parte, ha tomado un respiro enfocándose en su vida personal y en algunos proyectos publicitarios. Podría ser que sus visiones sobre el futuro y la carrera hayan chocado. Otra teoría, y quizás la más recurrente, es que la relación que se vivió en pantalla, y que muchos esperaban que continuara fuera de ella, haya tenido un final doloroso. Si hubo una relación sentimental, como muchos creen, los finales nunca son fáciles, y menos aún cuando se comparten escenarios y se vive bajo el escrutinio público. Las palabras de Ande sobre lecciones aprendidas con un precio, y las de Kerem apelando a su autenticidad, podrían estar refiriéndose a expectativas no cumplidas, a promesas rotas, o a la simple realidad de que no todo lo que brilla es oro. Y es importante recordar que, aunque los admiramos por su talento, son personas reales con sus propias emociones, sus propias historias y sus propios problemas. Lo que para nosotros es un fascinante drama mediático, para ellos puede ser un periodo de dolor, de decepción, o simplemente de reajuste personal. Lo que sí está claro es que la dinámica entre Kerem y Ande ha pasado de ser una de complacencia y admiración mutua, a una de tensión y, al menos por parte de Ande, de una clara decepción. Las indirectas son un lenguaje sutil pero poderoso, y cuando provienen de dos figuras públicas tan seguidas, se convierten en titulares y en temas de conversación para millones de personas. Y aquí es donde entra nuestra labor como analistas y como fans, tratar de discernir la verdad detrás de las palabras, interpretar las señales y entender las posibles motivaciones. ¿Está Ande tratando de poner distancia de manera definitiva, marcando el fin de una etapa y advirtiendo sobre una posible imagen engañosa? ¿O está Kerem tratando de defenderse de acusaciones que considera injustas, apelando a su honestidad? Lo cierto es que este misterio añade un nuevo capítulo a la saga de Kerem y Ande. De ser la pareja soñada en la pantalla, su relación pública se ha convertido en un foco de especulación y ahora, de presuntas críticas. El misterio continúa no es solo un título llamativo, sino una descripción precisa de la situación actual. Todavía no sabemos la historia completa, las razones profundas detrás de estas declaraciones y acciones. Y eso, queridos espectadores, es lo que hace este tipo de situaciones tan intrigantes. Nos obliga a pensar, a analizar, a debatir. Nos recuerda que la vida de las celebridades, aunque parezca glamorosa, está llena de complejidades y de giros inesperados, al igual que las tramas que nos encantan en las series de televisión. Para resumir lo que hemos analizado hoy, hemos visto cómo las apariciones públicas de Kerem y Ande han pasado de ser momentos de alegría y complicidad,
a convertirse en escenarios de presuntas críticas veladas. Ande lanzó las primeras indirectas, hablando de lecciones aprendidas con un precio y de realidades que superan la ficción, sugiriendo una posible decepción con la imagen pública o el comportamiento privado de Kerem. Kerem respondió apelando a su autenticidad y lamentando decepciones, pero manteniendo una postura de ser fiel a sí mismo. La tensión se ha manifestado también en acciones en redes sociales, como dejar de seguirse mutuamente en Instagram, y en la manera en que interactúan, o dejan de hacerlo en eventos públicos. Las especulaciones sobre las causas van desde diferencias profesionales hasta un posible final doloroso de una relación sentimental. En definitiva, el misterio de las críticas entre Kerem y Hande sigue abierto. Las respuestas directas y claras son escasas, y lo que abundan son las interpretaciones y las especulaciones. Y es probable que por ahora, esta sea la tónica general. Y llegamos al final de este vídeo, mis estimados seguidores. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a nosotros desentrañar estas pistas. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de las celebridades y las complejidades de las relaciones, tanto personales como profesionales. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí. Su tiempo y su atención son invaluables para nosotros. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando realmente entre Kerem y Hande? ¿Son las críticas un reflejo de problemas reales, o simplemente malentendidos amplificados por la prensa? Dejen sus pensamientos, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, o simplemente les encanta el chisme del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis. Su apoyo nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando los misterios del entretenimiento. Hasta pronto.